gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, tú mi alfarero. Hola a todos, buenas noches. Estamos listos en este momento para vivir esta sesión tan esperada por todos nosotros, la Inmaculada Concepción. Buenas noches a todos. Bueno, aquí estamos listísimos para esta sesión tan esperada y bueno, que el Espíritu Santo te acompañe, te ilumine y nos dé a nosotros también la gracia de apropiar todo este conocimiento en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Dios te bendiga y bueno, comencemos entonces con la oración. Nos ponemos en tu presencia, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para pedirte que nos instruyas en tus caminos. Espíritu Santo, aliento de vida, purifícanos y santifícanos. Haznos dóciles a tu luz y a tu amor. Dilata los corazones endurecidos y da fuerza a los corazones vacilantes. A ti que renuevas todas las cosas, te pedimos que nos des la humildad necesaria para buscarlo todo en ti y acogerlo todo de ti, como María, tu amada esposa. Abre nuestro entendimiento a las profundidades de tu palabra y haz que todo aquello que recibamos de ti hoy dé fruto abundante en bien de nuestros hermanos, sobre todo de aquellos que no te conocen. No hay otro Maestro que tú, Señor nuestro Jesucristo, sabiduría del Padre, Hijo unigénito, Verbo eterno, por quien fueron creadas todas las cosas. Te damos gracias por el don de la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que haces crecer en nosotros siempre que te las pidamos con un corazón puro. Padre Santo, en el Espíritu y a través de tu Hijo, te adoramos y bendecimos. Que toda nuestra vida sea para ti una alabanza de tu gloria, y que vivamos gozosamente en la confianza de ser tus hijos en Cristo. Santa María, Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, aquí están tus hijos que quieren servirte. Ayúdanos a ser dóciles a la voluntad de Dios y perder todo temor a llevar la paz y la verdad de Cristo hasta los confines de la tierra, incluso aunque nos costara la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y más que nunca creo que merece la pena empezar con un Ave María antes de entrar en materia. Sin duda, pues nuestra Madre nos ha venido acompañando desde que comenzamos nuestro primer ciclo sobre historia de la salvación. Pero hoy tenemos una sesión dedicada exclusivamente a ella. Entonces vamos a encomendarle estos minutos, este tiempo que vamos a dedicar para que sea ella la que custodie este momento y también pida para nosotros el don del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, realmente he intentado preparar una sesión lo más completa posible para que tengamos la mayor cantidad de material, pues nosotros que somos la misión Madre de la Divina Gracia, que tengamos mucho material, digamos muchos fundamentos doctrinales para poder comprender en qué se apoya, ¿sí?, la piedad mariana, lo que llamaba San Luis María Griñón de Montfort la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Pero el acento
que he querido poner en la sesión de hoy no ha sido un acento bíblico, aunque la primera parte la dediquemos a hablar un poco sobre María en el Antiguo Testamento, María en el Nuevo Testamento, sino que nos concentraremos sobre todo en la parte dogmática, ¿no? Más doctrinal. Entonces repasaremos cada uno de los dogmas marianos. Bueno, dicho esto, podemos comenzar. Hoy nos acercamos a un tema que estoy seguro que es muy cercano a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de la Madre de Dios y de nuestra Madre. Como misión, Madre de la Divina Gracia, es fundamental que no dejemos de admirarnos ante la riqueza inagotable de esta criatura sin igual, ¿no? Una criatura que es superior a todas las demás por haber sido elegida por Dios para traer al mundo al Salvador, el Hijo eterno hecho hombre en la plenitud de los tiempos. En las Escrituras, María ocupa un lugar realmente discreto. Ella es la Virgen llena de gracia que guarda todas las cosas en su corazón. También aparece como la esclava del Señor, como aquella que está en completa disponibilidad a la voluntad de Dios. También la vemos como la madre atenta a las necesidades de sus hijos en las bodas de Caná. Y también aparece ante nuestros ojos como la madre dolorosa que sigue en silencio los pasos de su hijo, ¿no? De ese hijo llagado, burlado, rechazado. Y ella lo sigue en ese vía crucis, en la vía dolorosa, apoyada en la fe aún sin comprender del todo, pero con una confianza inquebrantable en los planes de Dios, en que los planes de Dios son perfectos. Después de la ascensión de Cristo, tras la resurrección, claro está, ¿no? Santa María también aparece con los discípulos, ¿no?, de Cristo. Esto en los Hechos de los Apóstoles. Y Santa María está allí exhortándolos a la oración, a esperar la promesa del Padre que ha sido anunciada por Cristo. La promesa para la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Bueno, estas que acabo de enumerar son solo algunas ocasiones en que la Escritura nos permite asomarnos a contemplar el rostro radiante de María, radiante pero discreto. Aunque sea en la suya una presencia muy discreta, la Iglesia, los creyentes desde el principio reconocieron que Nuestra Señora tuvo y tiene, ¿no?, hay que hablar en presente, porque ella está viva, tiene una vinculación singular a todo el misterio de salvación de Cristo. Dios nos pudo haber salvado de muchas maneras, pero decidió hacerlo a través del mismo camino por el que tiene lugar la venida de todo hombre al mundo, siendo engendrado en una mujer, ¿no?, en el vientre de una mujer, de la que recibe carne y sangre, y también la pertenencia a un pueblo determinado, que en este caso es el pueblo de Israel. Y esto ocurre contando con el libre asentimiento de María, su fiat. Dios sin duda no ha pasado por encima de su criatura personal, ¿no?, libre, sino que al contrario ha querido contar con ella para inaugurar la nueva alianza. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Nuestra sesión de hoy tendrá dos grandes partes. La primera será más corta, pasaremos un poco más rápido. Igual les recomendaré un libro muy bueno, muy sencillo, pero me parece que es completo para tratar ese tema. Entonces, al principio hablaremos de algunas referencias a la Escritura, ¿no?, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son fundamento para comprender mejor el papel de María en la obra redentora de Cristo. Luego, en un segundo momento, ya entraremos en el centro, en el núcleo de lo que nos ocupará hoy, que será básicamente una exposición de los dogmas marianos. Los dogmas, hemos de saberlo, tienen su base en la Escritura en cuanto a acogida y asimilada en la reflexión de la fe de la tradición. También aquello que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Entonces, Escritura y tradición. Primero hablaremos de la Inmaculada Concepción, después de su perpetua virginidad, en tercer lugar, de su maternidad divina, y en cuarto, de la asunción de la Virgen Santísima a los cielos y en qué consiste su realeza, que queremos decir cuando afirmamos que María es reina. Hay muchas maneras en las que se podría haber organizado la exposición de los dogmas. Yo he optado por acercarnos a ellos
siguiendo el hilo temporal, el hilo de la vida de Santa María. Entonces, miren, primero la Inmaculada Concepción, luego la virginidad, luego la maternidad divina y por último la Asunción y la realeza. Bueno, les decía que esta primera parte de María en la Sagrada Escritura, pues no nos detendremos todo lo que querríamos, pero por lo pronto les recomiendo este libro. Este hombre, Scott Hahn, es un estadounidense, un converso, él era protestante, entonces interesa mucho este libro porque es un hombre que conoce muy bien la Escritura, pues por el hecho de haber sido protestante, ¿no? Incluso pastor y profesor de teología, pero que habiéndose hecho católico, puede explicar la fundamentación bíblica de toda la doctrina de la Iglesia en lo que respecta a Santa María, ¿no? También pensando en responder a muchas de las objeciones que se pueden presentar desde el mundo protestante, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, este libro, un libro muy sencillo, muy bueno, que les recomiendo si quieren profundizar un poco más en este tema. Bueno, vamos al Antiguo Testamento. Como espero que haya quedado claro después de las charlas sobre la historia de la salvación en nuestro primer ciclo, para los cristianos el Nuevo Testamento debe ser leído siempre como una prolongada y progresiva preparación para la venida de Cristo. Y Cristo es la plenitud de la revelación que ha venido siendo preparada en todo ese Antiguo Testamento. Decíamos que de una u otra manera todas las mediaciones que Dios ha establecido o ha concedido entre Él y su pueblo eran figura de la plenitud de la revelación. Entonces hemos hablado de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, del templo, etc., ¿no? Entonces, si nosotros decíamos que había figuras, ¿no? Prefiguraciones del misterio de Cristo en el Antiguo Testamento, podríamos preguntarnos también, por analogía, si hay prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento. Hay muchas discusiones. Para algunos exégetas, María está prácticamente ausente del Antiguo Testamento, y si hay alguna alusión a ella, se trata de una referencia tan implícita e indirecta que es exagerado hablar de una figura. Otros exégetas, en cambio, sostienen una postura contraria, ¿no? Afirmando que sí que hay figuras bastante claras en el Antiguo Testamento. Bueno, como no nos interesa por ahora entrar en complicadas discusiones de exégetas, creo que nos vale y es más que suficiente acudir a la postura autorizada del magisterio de la Iglesia. Y podríamos preguntarnos, ¿el magisterio dice algo al respecto, ¿no? En esta discusión de si en el Antiguo Testamento hay o no figuras de María? Lo hace al menos en un lugar, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II, en concreto en el número 55. Allí se señalan 3 textos que, como dice ese mismo documento, bosquejan proféticamente la figura de la mujer como madre del Redentor. ¿Cuáles son esos 3 textos? Génesis 3:15, Isaías 7:14 y Miqueas 5 del 1 al 4. Bueno, ahí se los apunté por si los quieren revisar. Y también si quieren revisar aquello que dice el número 55 de Lumen Gentium. Bueno, Génesis 3:15 ya será un texto bastante conocido para nosotros. Es lo que hemos llamado el protoevangelio, ese primer anuncio de la salvación tras la caída de Adán y Eva. Allí Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza, mientras tú le herirás el talón. Bueno, en este primer texto, en un sentido literal e inmediato, pues la mujer a la que aluden las palabras es Eva, ¿no? Pero si hacemos una lectura tipológica, ¿no? O sea, buscando el sentido profundo en el conjunto de la escritura de este texto, estas palabras se pueden aplicar también a María como nueva Eva. San Juan Pablo II, en su audiencia general del 24 de enero de 1996, afirma que María constituye la antítesis radical de la serpiente, como lo dice este texto, al menos por 2 motivos. Este es lo que sostiene Juan Pablo II. El primero de estos motivos es
por su concepción inmaculada, ¿no? Entonces, María ha sido modelada desde el principio de su existencia por gracia del Espíritu Santo y ha sido preservada de todo pecado. Entonces, este es el primer motivo por el que María es la antítesis de la serpiente. Y el segundo, porque al estar asociada a la obra salvadora de su Hijo Jesús, está plenamente comprometida en la lucha contra el espíritu del mal. Entonces, antítesis de la serpiente por ser inmaculada y por estar asociada de forma excepcional a la misión redentora de Cristo. Esto en cuanto al primer texto, Génesis 3:15. Ahora Isaías 7:14. Este texto dice lo siguiente: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. El Emanuel ha sido entendido ya también en la tradición judía como el Mesías esperado. Ahí se podría confrontar, por ejemplo, con otros textos de Isaías más adelante, Isaías 9, 5 al 6 e Isaías 11, del 1 al 4. La doncella, si el Emanuel es el Mesías, entonces la doncella que se menciona en el texto será la madre del Mesías. Es interesante detenerse en ese término, doncella. El término hebreo es almaj. Este término connota, o ha sido leído así por la tradición, virginidad. De hecho, ya en la primera traducción judía al griego, la que conocemos como la Septuaginta, la traducción de los 70, el término almaj de este texto es traducido por parthenos. O sea, esto sí que traduce inmediatamente virgen, literalmente virgen. Este texto, el de Isaías 7:14, entonces debe leerse como una preparación para el nacimiento virginal del Mesías, como lo vemos en Mateo 1:23. Bueno, y por último, el texto de Miqueas 5, 1 al 4. Este texto dice lo siguiente. Bueno, es un poco más largo, yo leo solo un fragmento. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir el dominador de Israel, cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Bueno, este dominador de Israel se refiere también al Mesías. Entonces este texto debe leerse en continuidad con el anterior, el de Isaías. La que ha de dar a luz al Mesías en Belén, como pues lo vemos en los evangelios, es la Virgen, o sea, María. Estos tres textos creo que por ahora nos bastan del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Bueno, como los pasajes que tienen una relevancia mariológica en el Nuevo Testamento son abundantes, son numerosos, no me detendré a comentarlos todos. Solamente los voy a mencionar para que los tengan presentes. Entonces, ¿qué encontramos en la primera predicación cristiana y en particular en el testimonio de San Pablo? La primera predicación está centrada fundamentalmente en la figura de Jesús. Por eso María no suele aparecer demasiado. En las cartas de San Pablo solamente encontramos una mención, pero es una mención de gran importancia. Esta mención está en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Allí San Pablo dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Digo que este texto tiene gran importancia porque afirma la preexistencia del Hijo encarnado en el seno de la Trinidad, ¿no? Y por tanto su divinidad. Entonces, el Hijo que ha venido por la mujer es Dios. Y si el Hijo que ha venido por la mujer es Dios, en consecuencia, María, ¿sí? O sea, la madre del Hijo eterno, ¿no? Será madre de Dios. Porque como veíamos en la sesión de Cristología, Cristo es un único sujeto en dos naturalezas, ¿no? Bueno, en San Marcos hay dos textos en donde se hace mención explícita de María. Uno de ellos está en Marcos 3, 31 a 35 y el otro en Marcos 6, del 1 al 6. Estos textos de San Marcos han sido considerados por algunos exégetas, sobre todo protestantes, como textos antimarianos, en los cuales parece que Cristo reniega de su relación con María. Pero una lectura atenta de estos textos descubre que Jesús alaba a su madre como la primera entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Así lo lee, por ejemplo, el Magisterio de la Iglesia, un documento de San Juan Pablo II,
llamado Redentoris Mater, en concreto en el número 20. Entonces ahí encontramos una respuesta a esta lectura de los textos de San Marcos como supuestos textos antimarianos. Bueno, ¿qué encontramos en San Mateo? En San Mateo, María aparece sobre todo en los misterios de la infancia de Jesús. Estos textos que encontramos en el Evangelio de San Mateo, y en realidad todo el Evangelio de Mateo está marcado por una intención particular. Este Evangelio parece que ha sido escrito para los judíos, ¿sí? Y busca demostrar cómo Jesús es el Mesías prometido y esperado durante todo el Antiguo Testamento. O sea, ese Mesías anunciado por Isaías y Miqueas, que nacería de una virgen en Belén. Bueno, eso es San Mateo. Lucas. Lucas es uno de los evangelios más importantes, de los escritos más importantes del Nuevo Testamento para adentrarse en la figura de María. En el relato de la infancia de Jesús tenemos, por ejemplo, escenas tan importantes como la Anunciación, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, y también, bueno, allí el Magnificat, ¿no? Luego el nacimiento del Señor, que, bueno, por supuesto también encontramos en Mateo, ¿no? La presentación en el templo, ¿m? Y la pérdida de hallazgo de Jesús en el templo. Todo esto en el Evangelio según San Lucas. Bueno, sencillamente lo señalo. Y ya luego San Juan, por último, textos importantes. Las bodas de Caná, que es la imagen que ven allí en la presentación. En las bodas es María quien toma la iniciativa después de haberse dado cuenta de la necesidad que tenían los anfitriones de la boda. Ella se da cuenta que falta el vino. Está pendiente de las necesidades. Y ofrece así una muestra clara de su intercesión. Entonces acude a Cristo y luego colabora con Cristo para la realización del milagro, pues que todos conocemos, ¿no? La transformación del agua en vino. Eso, las bodas de Caná. Y luego tenemos otro texto muy importante en el Evangelio según San Juan, que es María, el de María al pie de la cruz, con el discípulo amado. El evangelista San Juan presenta este texto con una intención soteriológica, o sea, para explicitar el papel de María en la obra de la salvación. ¿Cómo la llama Cristo desde la cruz? Cristo la llama mujer. Parece que al llamarla mujer, quiere mostrar la singular misión que ella tiene en toda la realización del plan de salvación. ¿Por qué? Porque si Eva fue la mujer del Génesis asociada a Adán, María será considerada por Jesús como la mujer asociada al nuevo Adán, o sea, el mismo Cristo, para ser madre de todos los hombres en esa nueva vida inaugurada por Cristo en el misterio pascual, ¿no? En la cruz. Entonces, bueno, así debe ser leído, así ha sido leído por la tradición ese pasaje de María al pie de la cruz junto al discípulo amado. Bueno, hasta aquí la parte de la escritura. Ahora entramos en la consideración de los misterios marianos, ¿no? Para esta segunda parte, que decíamos ya es el centro de nuestra charla de hoy, para adentrarnos en estos misterios debemos entender a María siempre, debemos situarla siempre dentro del marco de la historia de la salvación, ¿no? Esa dinámica descendente, ¿no? De donación de un Dios que sale al encuentro del ser humano en la historia. ¿Para qué? Para concederle sus dones, su gracia y así poder salvarlo, regresándolo a aquella comunión primera que se perdió por el pecado. En María, ¿qué descubrimos? En María descubrimos de forma admirable cómo Dios la ha mirado, ¿no? Con misericordia la ha elegido y la ha colmado de todos sus dones, preparándola con ellos, o sea, con todos estos dones que el Padre le ha dado, para desempeñar una misión fundamental, ¿no? De cooperación en la redención de toda la humanidad. María entonces ha sido elegida y enriquecida con los dones de Dios, y ella por su parte, como ser personal, ¿no? Como un ser libre, ha respondido con todo su amor, ¿no?
con toda su conciencia, con toda su libertad, a esta predilección divina y a la misión que Dios le encomienda. Bueno, los dogmas marianos, ya que deben entenderse siempre en este marco de la historia de la salvación, no pueden entenderse tampoco desligados, ¿sí?, del misterio de Cristo, o sea, del plan que el Padre ha dispuesto para reconciliar consigo a todos los hombres, a todos los seres humanos. María fue, como ya acabamos de decir, elegida por Dios de entre todos los seres humanos. ¿Para ser qué? Para ser la madre del Verbo encarnado. Entonces, las primeras ideas, antes de que ya empecemos con el primer dogma, las primeras ideas que querría destacar son dos. La primera es que a Nuestra Señora no podemos conocerla en profundidad, sino es en estrechísima relación, ¿sí?, y a partir del marco del misterio de Cristo, ¿sí?, que es ese misterio de salvación dirigido a todos los seres humanos, ¿no? Si aseguramos esto, si aseguramos una aproximación a la figura de María, siempre ligada de forma muy estrecha al misterio de salvación en Cristo, ¿sí?, de ninguna manera nuestro amor a María podría llegar a alejarnos, ¿no?, del amor y adoración que debemos a Jesucristo como nuestro Dios y Señor. De hecho, toda la vida de María, si atendemos a los hechos y a los datos que nos da la Escritura, está resumida en señalar el camino a Cristo, como lo hacía en Caná, ¿no?, después de que ha intercedido por las necesidades de sus hijos ante Cristo, ¿sí?, le dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Pues bueno, eso mismo se repite hasta el final de los tiempos, ¿no? Fundamentalmente la misión de María es llevar a Cristo, llevar a Cristo. Entonces, esa es la primera gran idea, ¿no? La segunda es algo evidente, ¿no? Nosotros los católicos no adoramos a María. Esta verdad, pues tan sencilla, ¿no?, a veces puede pasar desapercibida para la concepción que pueden tener algunos de nuestros hermanos protestantes sobre la relación que tenemos con la Madre de Dios. María lo ha recibido absolutamente todo de Dios, pero aquellos dones que ha recibido la han encumbrado a la cima de la santidad, por encima de cualquier otra criatura. Habiendo recibido estos dones, ella ha sido preparada para ser Madre de Dios. Y en virtud de esta misión, o sea, de su maternidad divina, Dios la ha preservado de todo pecado desde su concepción. Por eso nosotros reconocemos a María como inmaculada. Nosotros no adoramos a María por el simple hecho de que ella es, como nosotros, criatura de Dios, ¿no? Sin embargo, no es para un cristiano como cualquier otra mujer. Nosotros la veneramos de forma eminente. Así lo enseña el Segundo Concilio de Nicea, que se celebró en el año 787. Entonces, si quieren revisar una referencia magisterial al respecto, pues pueden acudir ahí. Segundo Concilio de Nicea del año 787. Entonces, nosotros, como católicos, como cristianos, veneramos de forma eminente a María por su papel excepcional en la obra de la salvación, y también por lo excelso de sus virtudes y de su santidad. Y está en la cumbre de la santidad, incluso por encima de los ángeles, ¿no? Bueno, comenzamos con el primero de los dogmas, la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX definía el dogma de la Inmaculada Concepción a través de una bula, la bula Ineffabilis Deus. El Papa Pío IX, citaba como punto de apoyo en la Escritura dos referencias fundamentalmente. La primera, Génesis 3:15, recordando la lucha que había de sostener la mujer y su descendencia contra el demonio. Recuerden lo que citábamos hace un momento de Redentoris Mater, la encíclica de Juan Pablo II, ¿sí?, sobre cómo se debe interpretar ese texto, Génesis 3:15, y los dos motivos por los que María es la antítesis de la serpiente. Decíamos que el primero de estos motivos es el hecho de que es inmaculada desde su concepción, ¿no? Entonces, bueno, miren que el Papa Pío IX cita este texto de la Escritura, Génesis 3:15.
justamente para apoyar esta doctrina de la Inmaculada Concepción. Bueno, y otra referencia bíblica que hace también Pío IX son las palabras, más bien la palabra con la que el arcángel Gabriel se refiere a María. El arcángel Gabriel la llama Quejaritomene, o sea, la llena de gracia. Bueno, siendo una verdad fundamental para comprender la figura de Santa María y su papel en la obra de la redención de Cristo, uno podría preguntarse por qué motivo la Iglesia tardó hasta el siglo XIX para explicitarlo a través de una formulación dogmática. Incluso en una especulación aventurada, ¿no?, sin apoyo en la tradición, por supuesto, hay quienes podrían afirmar que la Iglesia se inventó, ¿no?, una verdad extraña al depósito de la fe en el siglo XIX. Pero esta afirmación descabellada, pues está bastante alejada, ¿no?, de la realidad. Les propongo que revisemos ahora algunos hitos importantes de la tradición y luego el motivo por el cual se introdujo un debate entre dos corrientes teológicas en un momento de la historia, ¿no? ¿Cuáles eran esas dos corrientes teológicas? Una de ellas negaba que la Virgen María fuese inmaculada y la otra pues lo defendía. En últimas, este fue el motivo, o sea, esta discusión teológica por el cual el magisterio tardó hasta el siglo XIX para formular, más bien para explicitar dogmáticamente esta verdad de fe, ¿no?, de que María es concebida sin pecado. Ese es el motivo, no el que esta verdad no estuviese presente desde el principio y se pueda también rastrear en la Escritura. Eso es muy importante, porque así respondemos a esa afirmación descabellada, ¿no?, de que la Iglesia se inventó la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Bueno, ya el término de la Escritura, con la cual el arcángel Gabriel llama a María Quejaritomene, ¿no?, es bastante elocuente para afirmar esta verdad. En el siglo II, en línea con este término de la Escritura, un padre de la Iglesia como San Justino entiende que así como hay un paralelismo entre Adán y Cristo, o sea, Cristo siendo el nuevo Adán, también hay un paralelismo entre Eva y María, siendo María la nueva Eva. Será San Ireneo, unos años después de San Justino, quien profundizará esta idea, diciendo que en María se recapitula Eva. ¿Por qué? Porque la Virgen María desata con su obediencia aquello que ató con su desobediencia la primera Eva. Bueno, varios padres de la Iglesia griegos se refieren a María como la toda santa, y el término que utilizan es Panaguía. Incluso hay textos del siglo IV de varios padres, podríamos mencionar a San Efrén de Siria, a San Epifanio de Salamina y a San Ambrosio, en los que María aparece exenta de toda mancha de pecado. Estamos hablando del siglo IV, pero miren que ya hemos hablado del siglo II y por supuesto pues esas dos referencias de la Escritura, ¿sí?, y sobre todo el término Quejaritomene, llena de gracia, del Nuevo Testamento. Bueno, San Cirilo de Alejandría, un padre de la Iglesia que vivió entre los siglos IV y V, propone un argumento que es clave para entender por qué María debía ser toda santa, para desempeñar la misión de traer al mundo al Redentor. San Cirilo de Alejandría dice, pues con toda sencillez, ¿no?, si Dios, que es santo, se habría de encarnar por obra del Espíritu en el vientre de María, ella misma debía ser totalmente santa para poder recibirle. Entonces, con este argumento de San Cirilo de Alejandría, la plena santidad de María aparece como algo estrechamente ligado a la misión de su maternidad divina. Bueno, ¿cuál fue la dificultad teológica que impidió que algunos teólogos afirmaran la Inmaculada Concepción? Y dentro de estos teólogos estamos hablando de teólogos de la talla de San Agustín. Bueno, la dificultad era la siguiente, pues que de hecho era bastante razonable, ¿no? No era algo descabellado. Escuchen el argumento.
Lo primero es que toda la humanidad se encuentra herida por el pecado original y está necesitada de salvación, ¿no? Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, pero para poder ser salvado se requiere la necesidad de salvación, o sea, estar herido de una u otra manera por el pecado. De estas premisas se concluye que si María no estaba de alguna forma afectada por la mancha del pecado, ella no habría sido redimida por Cristo. Y más aún, ella no habría sido, si se afirma que ella era inmaculada, no se habría podido afirmar que ella era humana, ¿no? Pertenecía a la familia humana. Bueno, este razonamiento, que como les digo no es nada descabellado, parece bastante razonable, ¿no? Llevó a San Agustín y luego a toda una corriente de teólogos, entre ellos, miren que les cito a dos grandes también, a San Bernardo de Claraval, que es un santo reconocido por su profunda piedad mariana, ¿no? E incluso al gran santo Tomás de Aquino, a rechazar, ¿no?, que María fuese inmaculada desde su concepción. ¿De dónde vino la solución a este asunto? ¿No? Provino de un teólogo franciscano, beato, Duns Scoto, que vivió entre finales del siglo XIII y principios del XIV. ¿No? Bueno, según este hombre, este beato, Duns Scoto, Cristo no solamente fue redentor de María, o sea, respondiendo a ese argumento que ya acabamos de exponer, sino que incluso realizó en ella la salvación de una manera extraordinaria, eminente, liberándola de caer del pecado original y preservándola de incurrir en cualquier pecado. Por esto, el privilegio de la Inmaculada Concepción no implica una oposición a la redención universal de Cristo, ¿no?, que alcanza a todos los hombres y que todos los hombres están necesitados de salvación, sino que manifiesta que María ha sido redimida de un modo incluso más sublime que cualquier otra criatura humana. ¿Cómo? Siendo preservada de caer en el pecado original. Realmente es una solución, bueno, genial, ¿no?, teológicamente, y por supuesto, iluminada por el Señor, ¿no?, por el Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de la claridad de este argumento, el argumento de Duns Scoto, en los siglos posteriores hubo grandes discusiones teológicas al respecto, y eso sobre todo porque detrás de la otra corriente estaban hombres tan grandes como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Bernardo, etc., ¿no? Entonces se llegaron a formar dos facciones o dos bandos de teólogos en la Iglesia. Uno de ellos serían los llamados maculistas, que negaban la concepción inmaculada, ¿no?, siguiendo esa tradición que viene desde Agustín, ¿no?, San Agustín. Y otros eran los inmaculistas, que la defendían partiendo del argumento de Duns Scoto. Como lo decía hace un momento, este es el motivo por el cual el magisterio tardó en explicitar esta verdad dogmática. Miren que subrayo esa palabra, explicitar. El magisterio, cuando declara una formulación dogmática, no construye algo de la nada, o sea, algo que no existía, sino que explicita, hace visible una verdad que está contenida en la revelación divina, pero que quizá dada una cierta confusión puntual, ¿no?, debe ser expresada con toda claridad para resolver, ¿no?, cualquier tipo de error, cualquier tipo de error. Bien, pues en el año 1854, después de haber convocado a una comisión de teólogos para estudiar en profundidad el asunto, el Papa Pío IX, beato, define el dogma de la Inmaculada Concepción en la bula Ineffabilis Deus. Con estas palabras, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y por consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Salvador del género humano. Bueno, detengámonos en dos afirmaciones de esta declaración dogmática. La primera, la persona de María, o sea,
es la que es inmune de toda mancha del pecado original. La inmunidad del pecado original supone necesariamente la santificación por la gracia, pues esa santificación eminente, o sea, superior a cualquier otra santificación, que ha hecho que María sea preservada del pecado original. Bueno, y la segunda afirmación, que es muy importante, es que la causa de la Inmaculada Concepción son los méritos de Cristo, ¿m? No María. ¿M? María recibe por gracia, ¿m?, este privilegio, el hecho de ser inmaculada. Miren algo muy elocuente, ¿no? Nuestra Madre. 4 años después, en 1858, la Santísima Virgen apareció en Lourdes presentándose a sí misma con un nombre que ratifica la proclamación del dogma 4 años antes. Ella se presenta como la Inmaculada Concepción. Bueno, pasemos ahora al segundo dogma. Siempre Virgen María, la perpetua virginidad de María. María es Madre de Dios y su maternidad es totalmente excepcional. Es milagrosa y completamente irrepetible. ¿Por qué? Es casi una paradoja, ¿no? Es una maternidad virginal. Con el título virgen, ¿sí?, cuando la Iglesia se refiere a María como virgen, se refiere a que María lo fue perpetuamente. O sea, antes, durante y después del parto. Entonces, además de ser una maternidad virginal, es también una maternidad divina, porque el Hijo que ha sido engendrado virginalmente en su seno es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, ahora nos concentramos primero en la virginidad y luego entramos en la maternidad. Cuando decimos que María es virgen, nos referimos en concreto a la integridad física, a la ausencia de relaciones sexuales, antes, durante y después del parto. Y también nos referimos a una decisión de María que es consciente y libre de entregarse generosamente, ¿no?, con un corazón indiviso para ser toda del Señor. Entonces, hay una motivación religiosa detrás de esta entrega de María. Bueno, los pasajes de los evangelios que se refieren a la infancia del Señor, o sea, Lucas y Mateo, coinciden en lo esencial y apoyan plenamente esta verdad, ¿no?, esta verdad de fe. Lo primero es que Jesús fue verdaderamente engendrado y dado a luz. O sea, estamos hablando de un proceso biológico natural, ¿no?, de la concepción. Es el proceso biológico natural de la concepción. Por eso afirmamos que Jesucristo es verdadero hombre. Eso es lo primero en lo que coinciden los dos evangelios de la infancia. Y lo segundo es que Jesús no fue quien engendra a Jesús. María es el único origen humano, biológicamente hablando, de Jesús, ¿no? Y la concepción que se da en el vientre de María es obra del Espíritu Santo. Si Jesús no tiene un padre biológico es porque su padre, su único padre en sentido propio, ¿no?, completo, es el Padre Celestial, aunque San José, por supuesto, sea su padre adoptivo, ¿no? El Espíritu Santo, y esto es lo que afirmamos con la verdad de la virginidad de María, ha suplido de forma espiritual y trascendente el papel del hombre en la generación. En el Concilio 11 de Toledo, estamos hablando del año 693, se afirma esta verdad con toda claridad en estos términos: guardando intacta su virginidad y no habiendo conocido unión viril, suministró al Verbo la materia de la carne, fecundada por el Espíritu Santo. Como ven, son palabras que afirman con toda claridad esta verdad. Bueno, el hecho de que la concepción del Verbo en el vientre de María sea obra del Espíritu Santo resalta que la iniciativa de que Cristo nazca de ella es exclusivamente de Dios. Él es quien la escoge para encarnarse en su seno. Si recuerdan bien, cuando María recibe la visita del arcángel Gabriel, tras escuchar que llevará en su seno al Hijo del Altísimo, María le dirige una pregunta. María le dice: ¿de qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Bueno, entre exégetas, como suele ocurrir, se han dado discusiones, ¿no?, sobre cómo interpretar este texto.
Nosotros nos vamos a ceñir a la interpretación más extendida en la tradición de la Iglesia y que ha sido ratificada por Juan Pablo II en una audiencia general que dio el 24 de julio de 1996. Bueno, esta expresión "no conozco varón" no solo subraya un hecho pasado y presente, o sea, no he conocido ni conozco actualmente, sino incluso también una decisión futura, la firme resolución de vivir en perpetua virginidad, toda para el Señor. Bueno, dice Juan Pablo II en esa audiencia que les mencionaba del 24 de julio de 1996. La presencia singular de la gracia en la vida de María lleva a la conclusión de que la joven tenía un compromiso de virginidad, colmada de dones excepcionales del Señor desde el inicio de su existencia. Está orientada a una entrega total, en alma y cuerpo, a Dios en el ofrecimiento de su virginidad. Bueno, resumiendo, el dogma de la perpetua virginidad supone que María concibió milagrosa y virginalmente, ¿no?, por el poder de Dios, ¿no?, por la omnipotencia de Dios, por lo cual Jesús no tuvo un padre humano. Lo segundo es que María dio a luz al Verbo sin perder su virginidad en el nacimiento, ¿no? Y lo tercero, muy importante también, es que María, después del nacimiento de Cristo, permaneció virgen durante toda su vida. Bueno, este dogma, el dogma de la perpetua virginidad de María, ha tenido muchos detractores a lo largo de la historia y cada tanto aparecen quienes lo niegan, incluso algunos que se llaman a sí mismos católicos. Pues tristemente es así, ¿no? En el fondo, lo que puede moverlos a muchos de los detractores de este dogma, que lo niegan, es un cierto racionalismo que es incapaz de admitir en humildad, ¿no?, y desde la fe, que la omnipotencia de Dios sea capaz de preservar la virginidad de María y a la vez hacerla madre del Verbo encarnado, o sea, garantizar una maternidad virginal. Bueno, San Pablo VI salió al paso de esas opiniones, ¿no?, ratificando esta verdad en una exhortación apostólica. Signum Magnum, exhortación apostólica de 1967, diciendo: virgen en el parto y después del parto, como siempre ha creído y profesado la Iglesia Católica. Bueno, como ven, estoy citando muchos documentos magisteriales, muchas referencias, y lo estoy haciendo justamente para que ustedes tengan muchos elementos, ¿no?, de juicio y también de defensa de estos dogmas. Es muy importante tener una fundamentación clara, porque pues quizá sea la mariología uno de los terrenos en los cuales nos enfrentamos, ¿no?, a un sinnúmero de objeciones, sobre todo por parte de nuestros hermanos separados, los protestantes. Entonces, bueno, por eso estoy citando tantos documentos, ¿no?, y referencias magisteriales. Solo les pido que tengan un poco de paciencia, pero bueno, que ojalá aprovechen pues también todo esto, y si quieren vayan a consultar cada uno de estos documentos que voy citando. La idea es que en las memorias ya luego también recojamos todas estas referencias. Bueno, entonces, resumiendo, la virginidad de María. La virginidad de María se dio durante toda su vida, por eso hablamos de perpetua virginidad, antes, durante y después del parto. La afirmación de que María fue virgen antes del parto es la más importante, quizá, porque implica la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, sin intervención de varón. Entonces, antes, durante, ¿sí?, ella permanece virgen incluso durante el nacimiento, ¿no?, después del nacimiento y después del parto. Bueno, una objeción típica dentro de las que existen a la perpetua virginidad de María es la referencia a aquellos pasajes del Evangelio que mencionan hermanos de Jesús. Me refiero a los siguientes. Por ejemplo, Mateo 12, versículos 46 al 47. También en ese mismo Evangelio, Mateo 13, versículo 55. Y luego en San Marcos 3, 31, 32. Y en San Juan 7, 3, 10. Bueno, ¿qué responder a esas objeciones? Si se habla de hermanos de Jesús, bueno, cuando en nuestras lenguas modernas empleamos este término, el de hermanos, nos referimos a los hijos de un mismo padre y madre. En las lenguas antiguas, en cambio, o sea, el hebreo, el árabe y el arameo, no había palabras concretas para indicar esos distintos grados
de parentesco. Y la palabra hermanos se empleaba ampliamente para designar sobrinos, primos y parientes en general. Bueno, además, en ningún caso, cuando se menciona a los hermanos de Jesús, en ningún texto se afirma que sean hijos de María, o sea, la madre de Jesús. Al respecto, bueno, al respecto, me refiero a la respuesta, ¿no?, a estas objeciones, pueden revisar una interpretación pues, cualificada de un padre de la Iglesia, San Jerónimo, en un texto que se llama Sobre la perpetua virginidad de la bienaventurada Virgen María contra Evidio. Bueno, y una referencia quizá un poco más a la mano, el número 500 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pasemos ahora al tercero de los dogmas, la maternidad divina, María, Madre de Dios. Bueno, con este dogma entramos al corazón de toda la Mariología, ¿no? Es el misterio central de la vida de Santa María. ¿Por qué? Pues ciertamente es lo más importante en toda su vida y todo lo demás en ella, en su existencia, es relativo a ello, ¿no?, a su maternidad divina. Miremos, ella es inmaculada porque va a ser Madre de Dios. Y al final de su vida es asunta a los cielos porque es Madre de Dios, ¿sí? Entonces, de nuevo, todo está referido a ese centro, a ese núcleo, la maternidad divina. ¿Qué hemos de decir de esta maternidad? Por un lado, es una maternidad realmente humana, que incluye el plano biológico, y por eso podemos afirmar que Jesucristo es verdadero hombre, pero además, bueno, es una maternidad humana en que ella colabora, ¿no?, en la obra de la redención de Cristo y por supuesto también interviene en la crianza de Jesús. Entonces es una maternidad realmente humana, pero también es una maternidad divina. ¿Por qué? Porque el sujeto que se ha encarnado en ella y de ella, ¿no?, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Verbo Eterno. Es verdad que la Sagrada Escritura no aplica explícitamente el término Madre de Dios, que en griego sería Theotokos, ¿no?, a María, pero la Escritura sí la llama Madre de Jesús o Madre del Señor. Nosotros ya hemos visto que todo el Nuevo Testamento da testimonio de la divinidad de Cristo. Esto lo veíamos en nuestra sesión de Cristología. La Escritura dice que Él es el Hijo de Dios, ¿no?, el Verbo eterno del Padre. Si el Nuevo Testamento afirma la divinidad de Jesús, la divinidad de Cristo, podemos concluir, como lo ha hecho la Iglesia a lo largo de todos los siglos, que Santa María debe ser venerada verdadera y propiamente con el título de Theotokos, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque su Hijo, pues es el Hijo de Dios, es el Verbo, el unigénito del Padre, porque su Hijo es Dios, ¿no? Bueno, ya desde los primeros siglos del cristianismo se presentaron algunas herejías que negaban la verdadera humanidad de Cristo. Nosotros mencionamos una cuando hablamos de la cristología, que es el apolinarismo. Pero incluso antes del apolinarismo hay otras herejías que niegan la verdadera humanidad de Cristo, como es el caso de los docetas, por ejemplo, ¿no? Ellos negaban la realidad corporal de la humanidad de Jesús. Muchos de los primeros padres de la Iglesia, entre ellos San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Ireneo, entre otros, ¿no?, insistieron en la realidad de la maternidad de Santa María para responder a todas esas doctrinas erróneas, ¿no?, que acababan negando la verdadera humanidad de Cristo. Entonces, por eso ahora así ponía el acento en que es una maternidad realmente humana, ¿no? Bueno, este término, el término Theotokos, Madre de Dios, parece que proviene de Egipto. Quizá fue empleado por primera vez por Orígenes en el siglo III. Sin embargo, se encontraba bastante extendido entre el pueblo fiel en Egipto. Hace unos años, bueno, en concreto a principios del siglo XX, si no estoy mal, se encontró un papiro del siglo III en un sitio que se llama Oxirrinco, en Egipto. Este papiro contiene la oración mariana más antigua conocida, el llamado Subtuum Presidium,
¿no? En ella aparece explícitamente el término Theotokos en griego. Bueno, esta oración está escrita en este papiro en griego. Dice así esta oración, seguro la conocemos, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. En un momento volveré a hacer referencia a esta oración, al Subtum Presidium, cuando hablemos de María como medianera de todas las gracias. Al final hablaré de eso. Por ahora, pues me interesa señalar que el término Theotokos está extendido entre el pueblo fiel, ¿no? En la piedad de los fieles, y también fue empleado en la teología. Ya decimos que por Orígenes y después por otros más, ¿no? Bueno, cuando estudiamos el tema de Cristología, vimos algo sobre la crisis nestoriana, ¿no? Esta herejía parecía introducir una división en Cristo, ¿no? Separando a Cristo del Verbo. Veíamos que la crítica de Nestorio se dirigía contra el término Theotokos, ¿no? Pues consideraba que María debía, en cambio, llamársele Christotokos, o sea, Madre de Cristo, no Madre de Dios. Bueno, aunque ya lo vimos allá, quiero que lo repasemos brevemente, ¿no? ¿Qué pasó con esta controversia y cómo respondió a la Iglesia? Bueno, el detonante suele datarse el 25 de diciembre del 428, una intervención de Nestorio. Nestorio dirige una intervención al pueblo fiel y allí dice que a María no se la debe llamar Theotokos, o sea, madre de Dios, sino Christotokos, Madre de Cristo. Bueno, para los fieles que lo estaban escuchando fue un escándalo, porque el término Madre de Dios, Theotokos, ya estaba muy extendido y era tradicional, ¿no?, en la piedad popular. Por esta polémica, detonada por Nestorio, en el año 431, la Iglesia convoca el concilio de Éfeso. Bueno, en este concilio, ¿qué se declaró? Que la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona del Hijo de Dios, ¿no?, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien ha asumido una naturaleza humana y la ha hecho suya desde su concepción. Como el sujeto es el Verbo, como el Verbo es Dios, como el sujeto, quiero decir, ¿no?, de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es el Verbo, que es Dios. Por eso podemos decir con toda verdad que María es Madre de Dios. Claro, no porque el Verbo de Dios, no porque la segunda persona de la Santísima Trinidad haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque de ella nació el Verbo según la carne, ¿no? Entonces eso se concluye, se define en el concilio de Éfeso. María es verdaderamente Madre de Dios. Bueno, ya luego en otros dos concilios siguientes, el de Calcedonia y el segundo de Constantinopla, pues esto se ratifica y se define pues de una forma que ya no da lugar a dudas. Bueno, a partir de estas intervenciones solemnes en estos tres concilios que he mencionado, la maternidad divina de María pasará a ser un hecho, ¿sí?, una verdad profesada universalmente a lo largo de los siglos. Como la maternidad divina de María está muy ligada a la afirmación cristológica, ¿no?, de las dos naturalezas, la humanidad y la divinidad, que subsisten en la persona divina del Verbo, siempre que se ponga en duda la divinidad de Jesús, tambaleará también, por motivos evidentes, la maternidad divina de María. Bueno, ahora entramos ya a la última parte, el último dogma: la Asunción y la realeza de María. Al menos desde el siglo II, los padres de la Iglesia, a partir de ese texto de Génesis 3:15, reconocieron que hay una estrecha unión de María con Cristo en la lucha con la serpiente. Bueno, esta lucha, según el texto del Génesis, debía culminar con una victoria total y definitiva sobre el demonio. Y pues prolongándolo con una lectura de San Pablo sobre el pecado y la muerte también, ¿no? Bueno, ya desde la Inmaculada Concepción, María participa de la victoria de Cristo sobre el pecado, ¿no?, porque a ella no la toca el pecado, ni original ni actual, ¿no? Pero también participa de la victoria de Cristo sobre la muerte con su glorificación, o sea, con su asunción. Y es de esto de lo que se trata en el dogma
de la Asunción. Ya desde los primeros siglos de la Iglesia, en los cristianos ha habido un sentir común de que María es la primera criatura redimida por Cristo y que fue redimida de forma eminente, ¿no? Que es lo que se explicitó en el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Ella, que es la madre del Salvador, está absolutamente ligada a Él y a su obra de salvación. Bueno, ya veíamos que como la salvación más perfecta es su concepción inmaculada, ¿no? Por la cual ella fue preservada de toda mancha de pecado. Pero la salvación abarca toda la existencia de María, ¿no? Desde su concepción hasta su glorificación. La glorificación de María es lo que conocemos, ¿no?, como asunción en cuerpo y alma, y su coronación como reina de los cielos y tierra. Los creyentes han visto en la vida de María, ¿no?, la humilde sierva del Señor, una analogía muy estrecha entre su existencia y el modo como en Cristo se ha dado un misterio de anonadamiento en la entrega y el sacrificio, seguido por la exaltación y la glorificación. Este movimiento de anonadamiento o de humillación y de exaltación se ve con toda claridad en ese himno que cita San Pablo en el 2º capítulo de la carta a los Filipenses. Bueno, el hecho de que María esté asociada de forma exclusivísima, ¿no?, a la entrega generosa de Cristo es el motivo por el cual es luego exaltada para reinar con su Hijo en el cielo, ¿no? No hay otro camino, ¿no? Como lo canta María en el Magnificat, y ya lo anunciaba, si se acuerdan, el cántico de Ana en el primer libro de Samuel. El Señor derriba del trono a los poderosos y ensalza a los humildes. El reinado de Cristo, y esto debemos tenerlo muy claro nosotros los cristianos, y en esto María, pues es la gran maestra, ¿no?, es un reinado de humildad y de servicio. Un reinado de donación de sí mismo, un reinado de amor. Para los padres de la Iglesia, la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma es fruto ¿de qué? Pues de el amor de Jesucristo a su madre. Jesucristo tomó de ella su humanidad y la ha asociado de forma muy íntima a su obra salvadora. Por eso es coherente pensar que también la ha asociado a su glorificación. En el año 1950, fue definido solemnemente este dogma, el dogma de la Asunción de la Virgen, por Pío XII, en la Constitución Munificentissimus Deus. Las palabras del Papa fueron las siguientes. Cito: definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Bueno, 3 afirmaciones que vale la pena subrayar de esta definición. La primera: María, en toda la plenitud de su ser, o sea, en cuerpo y alma, fue asunta y glorificada. Nosotros sabemos por revelación, ¿no?, que todo ser humano que muere antes de la parusía, o sea, antes de la segunda venida de Cristo, goza de la visión beatífica solo desde su realidad espiritual. Bueno, esto sí se salva, claro está, ¿no? Y aquellos que gozan de la visión beatífica esperan la resurrección de su cuerpo, ¿no?, para que la plenitud de su ser sea glorificada. El dogma de la Asunción de la Virgen Santísima se centra en la glorificación de la Virgen en la plenitud de su ser. Por eso, por el hecho de que ella ha sido glorificada en cuerpo y alma, es que ella es signo para la Iglesia de la humanidad plenamente redimida, o sea, aquello que todos llegaremos a ser en la parusía, ¿no?, en la resurrección de la carne. Entonces, eso es lo primero, todo el ser de María en cuerpo y alma. Lo segundo, que fue asunta, ¿sí? Hablamos de asunción, asuncio, ¿no? Este término, asunción, designa la acción de elevar a María. Esta asunción de María no se realiza por virtud propia. No es María quien asciende por sí misma, ¿sí?, sino por virtud de la acción de otro. Es Dios quien la eleva, quien la exalta. Bueno, entonces fue asunta. Y por último, bueno, dice la formulación de Pío XII que esto se da cumplido el curso de su vida terrena. Bueno, Pío XII no entra
en la discusión teológica que sigue abierta de si María antes de la Asunción pasó o no por la muerte. Sencillamente dice, cumplido el curso de su vida terrena. Bueno, para nosotros, que somos miembros de la Iglesia peregrina en la tierra, ¿qué nos dice la Asunción de María? La glorificación de Santa María es un signo de esperanza. ¿Por qué? Porque en ella contemplamos esa humanidad plenamente redimida que está gozando de la gloria, de la dicha de la Trinidad. Ella, María Santísima, ¿no?, es muestra de aquello a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, a esa comunión perfecta con Dios que en la consumación de los tiempos implicará también la glorificación de nuestros cuerpos. Por eso, como signo de esperanza, con San Bernardo de Claraval en medio de nuestras tempestades interiores y exteriores, podemos decir, ¿no? Dice San Bernardo: «Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María». Bueno, la oración es más larga, es preciosa, ¿sí? Pero eso es, para nosotros, el dogma de la Asunción, de la glorificación de María, es un motivo de esperanza. Y María para nosotros es eso, signo de esperanza, de lo que seremos, ¿no?, si somos fieles y correspondemos a la gracia de Dios en Cristo. Bueno, María ha sido asunta y glorificada para reinar con su Hijo en el cielo. ¿Cómo entendemos el hecho de que María sea reina? Bueno, en sentido propio y absoluto, Dios es rey, ¿no?, soberano de toda la creación. Pero Jesucristo ha querido asociar a su obra de salvación a su madre, ¿no?, quien participa de su propio reinado, ejerciendo pues un poder de intercesión ante el trono de Dios que tiene una eficacia incomparable. El reino de Cristo es un reino espiritual y este reino tiene como objetivo rescatar y liberar a la humanidad del pecado y conducirla a la reconciliación con Dios. Si María, desde su vida terrena, fue la perfecta discípula de su Hijo, ¿no?, y ejerció su intercesión ante Él por los hombres, actualmente en la gloria sigue desempeñando su papel de intercesión, pero siempre unida a Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para la salvación y santificación de los hombres. Bueno, su reinado, el reinado de María, se extiende a todos los hombres y los ángeles. Entonces, su reinado se extiende a todos los hombres y los ángeles en el cielo. Ellos, los ángeles y los santos, la honran a María como reina, como verdadera madre del rey. El reinado de María también se extiende al purgatorio. Ella intercede ante Dios por las almas que se purifican y exhorta a los fieles en la tierra a orar y ofrecer sufragios por las almas del purgatorio. Y también su reinado se extiende sobre la tierra, cuidando de todos nosotros y alcanzándonos de su Hijo todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Bueno, por supuesto, María también tiene poder sobre los demonios. Tiene poder para frustrar sus esfuerzos que buscan influir negativamente sobre los hombres. Entonces, la de María es una realeza con tres características. Primero, está subordinada a la realeza de Cristo y siempre está referida a Él. María es reina por gracia de Dios, ¿no? Segundo, es una realeza espiritual. Ella es medianera de todas las gracias e intercede ante Dios por la salvación de los hombres, ¿no? Y por último, es una realeza universal, que se extiende a todos los hombres y ángeles que se encuentran en los diversos estados, o sea, aquellos que están en el cielo, aquellos que están en el purgatorio y aquellos que estamos en la tierra. Bueno, asimismo decíamos que tiene el poder para frustrar los planes de los demonios. Bueno, ahora para terminar, unas pocas palabras sobre el papel de María como medianera de todas las gracias. En la última sesión de nuestro primer ciclo, cuando hablábamos de Jesucristo como plenitud de la revelación, citábamos con insistencia las palabras de San Pablo en la primera carta a Timoteo, en que San Pablo dice: porque uno solo es Dios y uno solo también el mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al final de esa charla surgía una pregunta que me parecía pertinente postergar para este momento. La pregunta decía algo así, ¿no? Si Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿qué ocurre con la mediación que ejerce Santa María? Entonces hemos de concluir que ella no es intercesora y no lo son tampoco los santos, ¿no? Esa era la pregunta que quedaba ahí un poco en el tintero. Bueno, y propongo responderla ahora brevemente. Lo primero es que, efectivamente, como dice San Pablo, entre Dios y los hombres hay un solo mediador, Cristo, porque Él es Dios y hombre. La intercesión de los santos siempre se da en Cristo, o sea, en virtud de su unión con Cristo. La voluntad de María Santísima corresponde, ¿no? Pues, o sea, siendo, claro, plenamente santa, ¿no? Su voluntad corresponde de forma total, ¿no? Con la voluntad del Padre. ¿Y el Padre qué quiere? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso también lo dice San Pablo, pero en el versículo justamente anterior al de Jesucristo mediador. Entonces, todos los anhelos de María están dirigidos a que el Señor pueda influir y transformar a cada hombre. Podríamos decir en términos muy cálidos, ¿no?, que la gracia de Cristo está como ambientada, ¿no?, preparada. El terreno está preparado por el amor de María, que es nuestra madre. Por este motivo no tiene absolutamente ningún sentido el alarmarse de que una auténtica devoción mariana nos aparte de Cristo, porque si algo quiere María es llevarnos a Jesús, es llevarnos a su Hijo. Bueno, decía San Pablo VI que si queremos ser cristianos, debemos ser marianos, es decir, debemos reconocer el vínculo esencial, vital, providencial que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que a Él conduce. Esto lo decía en la homilía en el santuario de Nuestra Señora de Bonaria, en 1970. Bueno, María, por el hecho de ser criatura, no puede darse a sí misma los tesoros de la salvación. No es ella la fuente de la salvación. La fuente de la salvación solo es Dios. ¿Qué le corresponde a María? Como a los demás santos, le corresponde rogar por la salvación de todos los hombres. María solo es mediadora en la transmisión de lo que le ha sido dado. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que le ha sido dado? Aquello que proviene de Cristo, ¿no? Los tesoros de la salvación, y que ella transmite por su unión con Él. Sin embargo, la intercesión de María es incomparablemente superior, ¿no?, a la de los demás santos. ¿Por qué? Por el hecho de que su unión con Cristo es más íntima que la de otros cristianos. Esto es así porque ha sido elegida para desempeñar el papel de concebir y dar a luz, ¿no?, al Salvador del mundo y asociarse íntimamente a su obra de la salvación, ¿no? Bueno, María, además, es la única criatura humana absolutamente redimida, ¿sí?, que desde la concepción hasta su glorificación en cuerpo y alma se encuentra en comunión perfecta con Dios. Esto la hace, pues claro, una intercesora sin igual. Bueno, y ahora sí termino con esto. A muchos les será familiar San Luis María Griñón de Montfort. Este gran santo, reconocido por la profundidad de su piedad mariana, exhortaba a los fieles a un encuentro con Cristo a través de María, ¿no? Solía decir, a Cristo por María. Bueno, quiero terminar con unas palabras suyas en las que recuerda una doctrina muy frecuente en la obra de San Bernardo de Claraval. Y me parece que resumen muy bien esta doctrina sobre María como medianera de todas las gracias. Bueno, no por nada he puesto la imagen de la medalla milagrosa en la Rue de Bac, en París. Dice San Luis María: Dios Hijo ha comunicado a su madre todo lo que él adquirió mediante su vida y su muerte, sus méritos infinitos y sus virtudes admirables, haciéndola tesorera de cuanto su padre le dio en herencia. Por ella aplica sus méritos a sus miembros. Dios Hijo ha comunicado a su madre todo lo que él adquirió mediante su vida y su muerte, haciéndola tesorera de cuanto su Padre le dio en herencia. Dios Espíritu Santo ha comunicado a María, su fiel esposa, sus dones inefables, escogiéndola por dispensadora de todo lo que Él posee. Ella distribuye a quien ella quiere, y cuanto ella quiere, todos sus dones y sus gracias. No se concede a los hombres don alguno del cielo que no pase por sus virginales manos, porque tal ha sido la voluntad de Dios, quien ha querido que nosotros lo tuviésemos todo por María.
Bueno, y para terminar, solamente algunas referencias. Si quieren profundizar en Mariología, pues lo primero, acudir a lo que ha dicho el Magisterio, pues por supuesto empezar por el Catecismo de la Iglesia Católica, pero luego estas son referencias muy buenas. Aquí no están todas, pero yo creo que estas son bastante importantes. Bueno, una referencia del Concilio Vaticano II, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, después la bula de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de Pío IX, luego de la proclamación del dogma de la Asunción de Pío XII, Munificentissimus Deus, después sobre la devoción, el culto a María de San Pablo VI, Marialis Cultus, y después dos documentos de Juan Pablo II, maravillosos. Un papa que, como ustedes saben, ha sido reconocido en la historia como uno de los papas más marianos. Su lema era Totus Tuus, ¿no? Y esto viene de San Luis María Guiñón de Montfort. Bueno, Redentoris Mater y Mulieris Dignitatem. Mario, muy enriquecedor. Te quiero decir algo con todo el corazón. Yo llevo en el camino junto a María más de 32 años y realmente es poco lo que sabemos de la Santísima Virgen María. Y pienso que una reflexión que debemos hacer es que no nos debemos quedar solamente en esa parte emocional, ¿no? De las emociones, de los sentimientos, que es maravillosa porque es la manera como Dios también nos llama a sentir la maternidad de María, ¿no? El sentirnos cuando nos encontramos en este caminar en el regazo de ella, de la mano de ella, se convierte en nuestra compañera, nuestra maestra, nuestra guía, nuestra intercesora, pero creo que hoy lo que más he aprendido es que hay que profundizar en María. Y las herramientas están. Viendo yo estas fuentes que tú nos recomiendas y fuera de eso, viendo que la Iglesia a través de los papas y a través de muchos sacerdotes nos han tratado de enriquecer, o Dios nos ha enriquecido a través de toda esa doctrina mariana y poco la aprovechamos. Entonces creo que es una enseñanza que me ha quedado el día de hoy. Ciertas preguntas que durante muchos años personas me han hecho, hoy se me han solucionado en esta hermosa charla que nos has dado. Y estoy segura que a muchos les ha pasado. Igual yo creo que hay mucho más, ¿no? Mario igual ha hecho un trabajo maravilloso tratando de sintetizar, pero de una manera muy profunda y que no se quede nada por fuera sobre esta riqueza que es tener a nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, no solamente como nuestra mamá, sino como la Madre de Dios, la hija de Dios, la mujer de Nazaret. O sea, es que todo lo que es María es absolutamente gigantesco. Entonces agradezco inmensamente, Mario, lo que nos has dicho hoy, y también tengo que confesar que recordando algunos mensajes, algunos fragmentos de las apariciones marianas, de mensajes de la Virgencita, hay muchas cosas que tienen que ver con esta doctrina mariana y que de pronto nosotros repetimos pero no sabemos de dónde provienen, ¿sí? Y son realmente muy, muy profundas. Bueno, vamos a ver qué preguntas y comentarios tenemos. Marce dice, en muchos mensajes, a ver, de la Virgencita, por medio de Caro, ella siempre dice, yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María, la Madre de Jesús y vuestra Madre. Entonces, Marce hace el comentario de que en esa sola frase hay varios dogmas, la Inmaculada Concepción, el siempre Virgen, la virginidad de María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios y también nuestra mamá. Varios dogmas en una sola frase. Bueno, ¿qué más hay por aquí? ¿Por qué en los misterios gozosos se dice la presentación de Jesús y la purificación de María? Bueno, eso se refiere a una prescripción legal, ¿no?, de Israel, que, pues por supuesto, dado que María era inmaculada, no requería una purificación. Pero, claro, pero siempre era obediente. Exacto, eso es. Ese es el motivo, para cumplir la prescripción. Es hermoso, porque siempre que cuando reflexionamos sobre este misterio, cuando meditamos, a mí se me viene al corazón y a la cabeza algo, y es que la obediencia de la familia, de la Sagrada Familia, no solamente era una obediencia hacia Dios, hacia las leyes de Dios, sino también hacia la ley civil. Nos enseñan a ser obedientes, ¿no? Eso es algo muy especial. Bueno, comentarios muy bonitos como hermosa charla de nuestra mamita María, gracias. Ese es un comentario que viene de Mari Leal desde Monterrey. Sandra Romero desde Connecticut. ¿Qué podríamos hacer para transmitir ese amor y reconocimiento de María Santísima como madre y reina a otros que no la ven así? Bueno, todo un tema, ¿no? Pues realmente hoy
nosotros nos concentramos un contenido dogmático, ¿no? Digamos teológico, porque era interesante que adquiriéramos conciencia de esos fundamentos sobre los cuales se apoyan los dogmas marianos, ¿no? Como decía ahora Marcela, la misma Virgen, ¿no? En las palabras de la Virgen aparecen enunciados los dogmas, ¿no? Como ratificados también por ella misma. Pero entonces digo esto porque, por supuesto, podríamos tener otras muchas charlas en las cuales nos dedicáramos a la espiritualidad mariana, ¿no? Por ejemplo, a la devoción del rosario y demás, en los cuales podríamos profundizar justamente en todo esto. Pues yo creo que de entrada, y se me ocurriría responderlo de esta manera, lo primero y que tenemos más a la mano es que nosotros cada vez crezcamos en el amor a nuestra Madre Santísima, ¿sí? Conforme nosotros crezcamos más en el amor hacia ella y la conozcamos más profundamente, podremos también transmitir con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, ¿sí? Ese amor a aquellos que no la conocen. Entonces yo creo que de entrada, pues eso, el testimonio hace mucho, pero aquello que tenemos en nuestras manos de forma más inmediata es el hecho de crecer en una piedad sencilla, ¿sí? De hijos de nuestra Madre. No sé, a ti qué se te Siguiendo ocurre. el mismo ejemplo de ella, ¿no? Del silencio de María, la sencillez de María, pero también, Mario, creo que es muy apropiado volver a repetir lo que hablábamos ahorita, hace un momento, y es precisamente para poder llevar a María también tenemos que conocer a María. Y creo que muchas veces los católicos somos un poco tranquilos y nos quedamos solamente con lo que se nos enseña en el catecismo, en la preparación para nuestros sacramentos, pero no profundizamos realmente. Y muchas veces nos sentimos cortos, y qué pena tocar este tema de esta manera, cuando nos tenemos que enfrentar a ciertas preguntas o cuestionamientos, que me pareció valiosísimo que nos dieras la oportunidad de conocer esa fuente, ese primer libro del que nos hablaste, que creo que es, si lo puedes ahorita al final volver a repetir, es un libro que nos va a ayudar, ¿no? Conocer a María realmente y sobre todo, ¿cómo hacemos para que la amen? Pues tenemos que conocerla para darla a conocer. Y seguramente cuando uno la conoce realmente, todos nosotros hemos sentido el amor de ella. Y quisiéramos que todos sintieran el amor de ella como madre, que ella no está buscando nunca ser Dios ni nada en absoluto, porque creo que con la explicación que diste hoy es clarísimo que María solo quiere ser la sierva de Dios, la servidora de Dios, absolutamente nada más, ¿sí? Y sirviendo a Dios, pues se cumple en ella todo este reinado de amor en el que Dios el trono donde Dios la pone. Entonces creo que quisiera adicionalmente decirle a Sandrita y a todos que definitivamente para dar a conocer a María hay que conocer a María, conocer los dogmas de fe, entenderlos. No tenemos que ser doctores de la iglesia, pero hombre, si somos parte de la iglesia tenemos que saber cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Y yo creo que por eso la iglesia es tan radical en ese discernimiento de las manifestaciones privadas, de las revelaciones privadas, donde muchas veces se sale precisamente de la doctrina y de la dogmática de la iglesia. Entonces hay que conocerla. Bueno, aquí viene un tema un poco complejo. Realmente voy a adelantarme a tu respuesta, no para darla, sino simplemente para hacer digamos, un marco antes, y es que nosotros como grupo católico nos acogemos siempre a lo que la iglesia decida, ¿sí? A lo que la iglesia tenga en cuenta como propicio. Nosotros no vamos a estar nunca como Misión Madre de la Divina Gracia fomentando polémicas ni absolutamente nada, porque somos fieles al llamado a la iglesia. Entonces, la pregunta es muy interesante y la pregunta es la siguiente. Se habla sobre la corredención de María. ¿La iglesia se ha pronunciado al respecto? Sí, pues es una pregunta muy interesante porque pues no hay una formulación dogmática, ¿no? Como tenemos con la Asunción, con la Inmaculada Concepción, ¿no? Etcétera. Pero sí hay una muy viva, digamos, discusión teológica al respecto, eso en el terreno de la teología, y luego también en el terreno de las verdades de fe, o sea, la misma revelación, el testimonio de la Escritura, permiten, ¿no?, entrever que María, en cierto sentido, es corredentora. Este tema es un poco amplio,
pero puedo resumirlo en lo siguiente. En el Concilio de Trento se hace una distinción entre la redención objetiva de Cristo y la redención subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? Cristo, con su misterio pascual, ya ha vencido al demonio, al pecado y a la muerte, ¿no? Y ha redimido a toda la humanidad, ¿no? Pero los frutos de esa redención tienen que aplicarse concretamente a cada uno de los seres humanos que viva a lo largo de la historia hasta su segunda venida. Entonces, la redención objetiva sería aquello que Cristo realizó, aquello que Cristo consiguió, la victoria de Cristo, y la redención subjetiva sería la aplicación, por llamarlo así, ¿no?, de esos frutos de salvación en los cristianos, por los cuales somos salvados. Entonces, en esa aplicación de los frutos de salvación, o la realización de la salvación en cada uno de nosotros, interviene ¿quién? ¿Intervienen quién? Los santos, y de manera eminente María, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda, María es corredentora, como lo somos todos los cristianos, que nosotros intercedemos. Y qué pena, Mario, que te interrumpa. Hay una gran diferencia en lo que se percibe a veces con la parte estructural de la palabra corredención, y es que no significa que sea tan redentora como Jesús, porque aquí el redentor es Jesucristo. Lo que significa es que participa en la redención de su Hijo, que es diferente. Entonces no es tan redentora como su Hijo, pero sí participa en la redención de las almas. ¿Por qué participa? Pues fue el primer sagrario viviente, fue la primera que lo tuvo en su vientre. Además, como medianera de todas las gracias, ¿no? Lo último que veíamos en la charla y que leíamos en las palabras de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, aquí hay otra cosa muy interesante. En Primera de Reyes, uno puede leer cómo se nombra a Betsabé, la reina, la mamá del rey Salomón, y cómo ella intercede frente al rey Salomón para interceder por Adonías. Es hermoso, Reyes 2, del 13 al 21, y el comentario sigue aquí. Si lo leen, pueden ver a Salomón como representando a Jesús, en Adonías a nosotros, y en Betsabé a la Virgencita. Gracias, Marce. Sí, así es. Y como esa, hay otras muchas figuras en las cuales se podría ver reflejada la figura, pues bueno, el papel de la Virgen María en el Antiguo Testamento. Y ese es uno de ellos. Gracias, Marce, por traerlo. Sí, muy, muy especial. Y ahí se nota que muchas de nuestros hermanos de misión, de nuestras hermanitas de misión, también han sido muy juiciosas en el estudio bíblico. Y eso es una gran bendición y una riqueza muy especial para nuestra misión. Bueno, Mario, hemos llegado al final por tiempo, pero podríamos quedarnos muchas horas hablando de la Inmaculada Concepción, de la Santísima Virgen María, quien al final es quien nos une aquí en un solo corazón, quien nos ha congregado como un ejército y quien nos lleva a su divino Hijo Jesús. Muchas gracias, Mario, por esta riqueza importante, queridos amigos, que esta charla la estudiemos muy bien, la profundicemos, la llevemos no solamente al corazón, sino hacia afuera, hacia nuestras familias, hacia nuestros semejantes. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de tener todo este estudio que hemos hecho, estas dos ciclos, con cada una de sus sesiones de manera pública en nuestro canal de YouTube, y espero con todo el corazón que sea una riqueza para muchas, muchas almas alrededor del mundo. Muchas gracias, Mario, y bueno, cerremos con una oración. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mira benignamente y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga, nos dé la gracia de amar cada día más a María, de entender más el amor de María, la entrega de María, el servicio de María, pero sobre todo el reinado de María. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos entonces con ¿qué tema? Sí, el próximo miércoles nos vemos con el tema de eclesiología. Vamos a hablar sobre la Iglesia, sobre todo concentrándonos en 3 imágenes bíblicas. La Iglesia como cuerpo místico de Cristo, como pueblo de Dios y como templo del Espíritu Santo. Amén, buenísimo el tema. Bueno, ojalá podamos estar absolutamente todos los de la misión. Y bueno, nos vemos entonces en estos días, en todas las transmisiones que tenemos, el próximo lunes y el próximo miércoles. Dios los bendiga y el Señor los acompañe. Que tengan una linda y bendecida noche todos. Dios los bendiga.